plato fuerte, para que ustedes se lo sepan. Profesor, buenas tardes. Dígamelo, doctor. Óigame, yo en la práctica anterior yo la subí, pero cuando la fui a revisar de nuevo solamente vi que eran 2 páginas y son más. Y en la de ahora ¿Y cuál es ese? es del tema 3. Y en la de ahora, del tema 4, cuando fui a subirla me dijo que estaba retrasada por 33 segundos. Yo le envié una imagen. Bueno, ustedes, ¿cómo ustedes cometen tantos errores en esa práctica? Maestro, Profesor, no es errores. Lo que pasa es que usted sabe que cuando son cosas en vivo, lo internet, si se va la luz, nos quedamos sin internet. Entonces ya usted sabe cómo uno está si no tiene un paquetico ahí de inmediato. Eso es lo que está pasando. Usted en la práctica del tema 3. En la del tema 3 no se me fue completo y la del tema 4 yo no pude subir porque me dice que tenía 33 segundos de atrás. ¿Y cuándo se venció la entrega de la práctica 3? El lunes. ¿Perdón? El lunes. El lunes se venció. El lunes. Yo no la he corregido esa práctica todavía. No. Mire, yo le voy a dar chance a usted y cualquier otro de la práctica 3. Un chance. Y la 4 que estoy en serie. Espérese, doctora, pero al caso. Profe, mire, no es fácil. Fueron 2 malas noches. Bueno, doctora, pero usted debe saber que la disciplina es una parte esencial de esta cosa. Sí, profe, en eso estamos de acuerdo, pero usted sabe que cuando uno vive en lugares donde la luz se va, usted sabe que uno no sabe en qué tiempo se va y nos quedamos. Mire, yo le voy a, le abrí el sistema para que todo el que tuvo problemas con la práctica 3 la haga, porque voy a corregir hoy en la madrugada. Ya no hay más chance. Ahí te ve. Hoy a las 12, a las 11:59 se cierra el sistema. Usted dijo que usted va a corregir hoy, profesor. Claro, a partir ya hoy, la número 3 la voy a corregir ya. Hoy en la noche. Entonces, ¿qué va a pasar con la práctica número 2 de las personas que no se le abrió el archivo? Bueno, ese caso lo vemos de manera particular. Vamos a buscarle una solución a eso. Okay. Bien. ¿Quién más? Ya es todo, si no hay más. Buenas tardes, maestro. No, me están diciendo que la práctica 4 también, señores, pues esto no es como antes ya, esto es un sistema informático. Ustedes tienen que tratar de cumplir con la programación, porque no puedo estar moviendo cada rato esa cosa. ¿Te ve? Yo le voy a dar un chance hoy le voy a dar un chance, la práctica del tema 4. Le voy a dar un chance. Profesor, una pregunta. Espérese, doctor. Le voy a dar un chance hoy hasta las 12 también, ¿eh? Un momento. Ahí está. Tienen un chance para la práctica 3 y la práctica 4. Un chance. No hay más chance para nadie. Bien. Dígame, Ariel. Yo tuve un problema con el examen. ¿No hay una forma de uno recuperar esos puntos? Bueno, doctor, examen, eso sí no se puede hacer. Porque el sistema no me permite darte un examen particular. El sistema programa examen para el grupo completo. Ok. No hay problema. Yo no lo pude terminar, porque el niño se me puso mal y tuve que salir. Eso sí no se puede hacer en el sistema. Y si yo te puedo modificar una programación de una práctica, de un examen, pero por ejemplo, programarte un examen a ti solo no es posible porque mire qué hace el sistema. Yo monto esa práctica, pero esa práctica está enlazada con el grupo completo. Míralo aquí. Ok.
Es decir, yo no, mire, yo no, no hay forma de yo así sacar una sola gente. Es decir, eso no. Entiendo, no hay problema. Dígame, David, Peguero. No tengo nada que agregar, maestro, esperando que usted busque una solución para la práctica 2, de Bueno, manera particular, como usted dijo. vamos a chequear eso. Vamos a ver. Bueno, pues entonces vamos arriba, jóvenes. Mire, el tema 5 es un tema bastante extenso. Un tema bastante extenso. El tema 5, jóvenes, tiene 3 medidas. Medidas de dispersión. Tiene también medidas de asimetría y tiene medidas de kurtosis. Entonces, es un tema bastante extenso, bastante largo, que yo lo que estoy pensando es programarle una práctica exclusiva del tema 5 y examinarlo solo del tema 5. Si voy a separar el tema 5, el tema 6, porque el tema 5 es bastante largo. Bastante largo. ¿Usted ve? Mire, inclusive en fundamento de estadística, lógicamente no es lo mismo porque ustedes tienen estadística 2, pero el fundamento de estadística, cada una de esas medidas es un tema. Sí, el tema 3 es medida de dispersión, el tema 4 asimetría y el tema 5 es kurtosis. Es decir, que en otra asignatura esas medidas son un tema particular. Y a ustedes le pusieron esos 3 temas juntos. Entonces estoy pensando desarrollar este tema, generarle una práctica y examinarlo solo de ese tema, porque es bastante largo. ¿Qué le parece? Esa es la vuelta, profesor, así es. Ahí le gustó a Ariel, ¿verdad que sí? Ahí sí, Claro. ahí sí le cuadró, ¿verdad? Sí, vamos a matar ahí. Ahí vamos a matar, doctor, pero eso para matar, pues eso es malo, matar. Hay que matar, y hay veces que hay que matar, el que no mata no come. No, doctor, no diga eso, ¿qué pasa? Es un acto de violencia. No de violencia, de supervivencia. Bueno, pues entonces vámonos a las medidas de dispersión. Bien, jóvenes. Ahí está. Ese es el objetivo. Ver, saber el grado de similitud
de los datos, es decir, qué tan similares o qué tan diferentes son los datos uno de otro. Eso no es más que homogéneo y heterogéneo. Entonces sabemos bien que cuando hablamos de homogéneo, ¿de qué hablamos? De datos iguales, cosas parecidas. Y heterogéneo de cosas desiguales, cosas diferentes, disímiles. A eso se refiere la medida de dispersión. Entonces, existen tres medidas de dispersión. Hay más medidas de dispersión, pero yo le voy a dar solo tres medidas. Tres medidas de dispersión. Es la que yo le voy a dar. Uno, le vamos a dar la varianza. Dos, desviación típica. Desviación típica o estándar. Y le voy a dar por último el coeficiente de variación. Solo esas tres medidas se las vamos a dar. Abro entonces con la varianza. Esa es la medida por excelencia, ¿eh? La medida por excelencia para medir la homogeneidad o la heterogeneidad de los datos. Y ojo, con esto es la clave, porque como ustedes van a dar estadística 2, y uno de los temas de estadística 2 es el muestreo, entonces es la base fundamental para calcular el tamaño de muestras. ¿Qué es esto? Está como frisando. Vamos a ver.
Como que se frisa por rato. Ahí está funcionando. Entonces, esa es la base fundamental para el cálculo de tamaños de muestra. Y ojo con eso, para los que van a la estadística 2 y la pudieran seleccionar conmigo, recuerden eso, que se lo voy a recordar. Bien, es la base fundamental. Pero la varianza tiene algunas características. Vamos a ver. Vamos a ver algunas características de la varianza. La primera característica que tiene la varianza, jóvenes, es que su resultado es un valor cuadrático. ¿Qué significa eso? Bueno, que el resultado de calcular la varianza termina al cuadrado. A eso se refiere, valor cuadrático. Cosa que en alguna de las condiciones no aplica, en la mayoría. ¿De acuerdo? Porque imagínense usted que estuviéramos haciendo un análisis de la varianza de la edad de ustedes y que me diga, bueno, la edad de este grupo, la varianza de este grupo es de 80 al cuadrado. Imagínense usted. Nadie tiene 80 años al cuadrado, entonces eso no existe. Eso lo vamos a ver adelante. La segunda característica es que nunca es negativa. Nunca su valor es negativo. Nunca su valor es negativo, nunca. Ojo con eso. He visto en práctica y en exámenes gente que calcula la varianza y le da un valor negativo. Eso es falso. Nunca es negativo. Nunca es negativo. Te puede dar 0 o más. 0 o más. Tercero, cuando la varianza te da 0, esto significa que todos los datos son 100% iguales. Eso lo vamos a ver. Sin embargo, cuando la varianza no es igual a 0, al menos un valor es distinto. Cuando la varianza no es igual a 0, es decir, que te da mayor de 0, al menos existe un dato de los que ustedes tienen, de lo que están analizando, que por lo menos es diferente al resto. Mientras más alto te dé el valor de la varianza, pues más desiguales serán los datos por el principio número 3. Cuando la varianza te da 0, significa que todos los datos son iguales. Sin embargo, en la medida que la varianza se diferencia de 0, entonces significa que los datos tienden a ser desiguales uno con otro. Bien. ¿Comprendieron esa parte teórica? Me imagino que sí. Profesor, pero si da 0 no es negativo. Yo no sabía, doctora, que el 0 es negativo. ¿Dónde usted aprendió eso? El 0 es el valor neutro. El 0 ni es positivo ni es negativo. Ok. Bien, entonces seguimos. Vamos a ver la fórmula. Yo les voy a enseñar la fórmula que vamos a usar aquí. Porque no me interesa entrar en detalles en las otras fórmulas, sino de la fórmula que vamos a hacer aquí. La fórmula que vamos a hacer es la siguiente.
Bien, ahí está. Esa es la fórmula. Entonces, esta es la fórmula para varianza muestral. La fórmula para varianza muestral. Por lo tanto, S al cuadrado es un estadístico, porque proviene de la muestra. Entonces, ¿qué te dice la fórmula? La fórmula te dice que dentro del corchete, míralo aquí, hay una operación cuadrática. Te están diciendo que establezca la diferencia del punto medio de clase menos el promedio. ¿De acuerdo? Y eso lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué nunca la varianza te da cero? Por ese cuadrado que está aquí. Perdón, la varianza nunca te da negativa por ese cuadrado que está aquí. Señores, todo lo que usted multiplique, todo lo que usted eleve al cuadrado, termina siendo o neutro o positivo. Recuerden por la ley de los signos. Vamos a ver la ley de los signos para refrescar la memoria. Si usted tiene, por ejemplo, un menos, ¿verdad? Un valor negativo, menos un valor negativo, eso te va a dar negativo, ¿verdad? Y si tú tienes, por ejemplo, menos 20, menos 10, eso te da menos 30. Ahora, cuando tú tienes menos 30 elevado al cuadrado, ¿sabes qué significa eso? Que ese negativo que está aquí se va a multiplicar negativo por negativo y eso al final te da positivo. ¿Lo vieron? Se da positivo. Por eso, ningún valor que esté elevado al cuadrado te da negativo. Porque cuando tú multipliques negativo por negativo, te da positivo. Y eso es lo que pasa. Entonces, esa función cuadrática que está dentro del paréntesis, mírenlo aquí, está elevado al cuadrado y eso entonces está multiplicado por la frecuencia simple. Esa operación que está dentro del corchete me dice que yo la tengo que sumar. Y al final de la jornada, entonces tengo que dividirla sobre n menos 1. Si n es 40, entonces será sobre 39. Entonces esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar aquí. La fórmula de la varianza. Entonces vamos a ver un ejemplo para calcular la varianza. Bien, los siguientes datos representan los niveles educativos de un grupo de trabajadores que prestan servicio en una institución pública. Vamos a ver primero, aquí, voy a ver aquí primero. Vamos a suponer que analfabeto
sea 0. Primaria o inicial, vamos a poner inicial. Vamos a poner aquí nivel inicial. 1. Primaria. 2. La secundaria. Vamos a ponerle 3. Vamos a ponerle aquí bachiller 4. Licenciado 5. Maestría 6. Y doctorado 7. Esos son los niveles, ¿verdad? 7. Entonces vamos a ver los datos. Vamos a ver cuáles son los datos, a ver. Los datos, ¿verdad?, de la investigación. Aquí están la cantidad de grupos, las clases. Estos son los niveles educativos y estos son el número de empleados. El número de empleados. Entonces vamos a ver aquí nuestro primer grupo y nuestro segundo grupo. Supongamos que este primer grupo va desde 0 hasta 1. Y aquí desde 2 hasta 3. ¿Verdad? Vamos a ver aquí desde 4 hasta 5. Date cuenta que hay 7 niveles. Aquí va desde 6 hasta 7. Y ahí se queda. Perfecto. Supongamos que aquí hay 10 empleados que están entre 0 y 1, es decir, entre analfabetos e iniciales hay 10. Entre primaria y secundaria, supongamos que hayan 15. Entre bachiller y licenciado, supongamos que hayan 18. ¿Verdad? Y entre maestría y doctorado, que siempre son los menos, supongamos que hay 7. Bien. Entonces te van a pedir lo siguiente. Se solicita saber cuál es la diferencia porcentual del nivel educativo de los empleados. Es decir, lo que te están solicitando es que diga de manera porcentual cuál es la diferencia, qué tan parecido o qué tan iguales es ese grupo respecto al nivel educativo. Claro, tú dices, bueno, profesor, pero aquí hay varios empleados, pero hay un porcentaje que tiene que establecerse. ¿Por qué? Porque los informes que se mandan a resolver, a investigar, por ejemplo, a un ministro, usted no le va a hablar, dice, bueno, hay 18 empleados que están entre bachiller y licenciado. No. Así no se le habla a un ministro ni al jefe de Estado. ¿Verdad? A los ministros, a los jefes de Estado se le hablan de manera porcentual, porque esos porcentajes ellos lo comparan con otras regiones, con otras provincias, con otras empresas, con otros países, y entonces ahí es que se establece
realmente cómo anda la situación global, ¿verdad?, respecto a esa variable. Entonces siempre será así. Se solicita saber cuál es la diferencia porcentual del nivel educativo de esos empleados. Y entonces vamos a ver los pasos para cumplir esto. Ahora, hay una regla de una decisión que dice, se sabe que si porcentaje de variación respecto a los niveles educativos sobrepasa el 20%, entonces se considera que el grupo es muy heterogéneo en dicha variable, por lo que se solicitará, ¿verdad?, capacitación y entrenamiento de todo el personal. Si te están diciendo que si ese porcentaje, que si esa diferencia del nivel educativo sobrepasa el 20%, entonces la gerencia decidirá, ¿verdad?, una campaña de capacitación y entrenamiento a los fines de que ese nivel educativo sea lo más homogéneo posible. Lo más homogéneo posible. Bien, entonces vamos a los pasos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Pueden preguntar durante el proceso, no hay problema, ¿eh? Bien, seguimos. Vamos a ver los pasos. El paso número 1 es calcular el promedio ponderado. Eso es lo primero. Tiene que calcular la media aritmética. Paso 2. Calcular la desviación típica. Perdón. Calcular la varianza. Paso número 3. Calcular la desviación típica. Paso 4. Calcular el coeficiente de variabilidad. Por último, paso 5, interpretar el resultado. ¿Verdad? Y el último paso sería el paso 6, decidir. Decidir en base a las reglas. Decidir en base a las reglas. Esos son los 6 grandes pasos, ¿verdad? Ahora, cada paso de eso tiene una serie de pasos para poder cumplir esos pasos. Bien. Entonces, vámonos con el paso 1. Vámonos con el paso 1. El paso 1 sería
calcular la media aritmética. Es el paso 1. Entonces, recuerden bien, señores, que la media aritmética era esta. ¿Verdad? Entonces, para usted calcular la media aritmética, recuerden que el primer paso, lo primero es... Para usted calcular la media aritmética, lo primero es calcular el punto medio de clase, es decir, el X sub I, para cada una de las clases. ¿Verdad? El punto medio de cada una de las clases. El segundo paso es entonces construir la columna de la multiplicación del punto medio de clase por la frecuencia simple. Recuerden. Pero te ponían que el primer punto era determinar n. Ah, bueno, lo que pasa es que ya eso, qué sé yo, eso como es tan irrelevante. Muy básico ya. Exacto, ya eso es demasiado básico, doctor. Pero tiene sentido. Pero ya eso es muy básico. Entonces, construir la columna de la multiplicación del punto medio de clase con la frecuencia simple. Recuerden bien. Entonces, el tercer paso era sumar, ¿verdad? La columna, esta columna, sumarla. Sumar todos esos valores. Entonces, el cuarto paso sería sustituir los valores en la fórmula. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vámonos con el punto 1. El punto 1. Entonces vamos aquí y vamos a agregarle la columna del punto medio de clase. Ahí. Entonces esto es X sub I. El punto medio de clase. Recuerden que esto es la frecuencia simple. Entonces, el punto medio de clase, recuerden que era la suma de los dos límites divididos sobre 2. Límite inferior y límite superior. Recuerden que eso era así. La suma de los dos límites divididos sobre 2. Entonces sería 1 sobre 2. Porque 0 más 1 me da 1 y 1 entre 2 me da 0.5. Aquí me da entonces 2 más 3 son 5 y 5 sobre 2 me da 2.5. Esto me da 9 sobre 2 me da 4.5. Y esta me da 13 sobre 2 me da 6.5. Bien. La siguiente columna que es multiplicar el punto medio de clase por la frecuencia simple. Si alguien tiene calculadora, por favor, me ayuda. 0.5 por 10 me da 5, como es natural. 15 por 2.5, eso me da, señores, 30 por un lado y 7, 37. 37.5. 37.5. 37.5. Esto es 18 por 4.5. 81. Y 6.5 por 7.
45.5. 45.5. Ok, doctor, entonces súmeme ahí, hágame el favor. Yo voy a sumar a N. 10, 25, 35, 40, 43, 50. Profesor, ¿de dónde te saco ese 5? Disculpe, que no me fijé. Ah, cuando usted multiplica 0.5 por 10. Así. Ok, gracias. Están sumando aquí alguien. Sí, maestro, eso da 169. 169. Perfecto. Entonces ahora, el otro paso sería dividir 169 sobre 50. Que es el promedio. Eso da 3.38. Si 169 sobre 50, ¿cuánto da? 38. Bueno, como este pasa de 5, eso se lleva a 4. Eso sería entonces 3.4. Ese es el promedio. ¿De acuerdo? Entonces ya yo cumplí con el paso número 1, que es calcular la media aritmética ponderada. Entonces vamos a ver el paso 2. Entonces el paso 2 es calcular la varianza. El paso número 2. Calcular la varianza. Entonces, la fórmula de la varianza es igual a la suma de la diferencia del punto medio de clase menos el promedio, eso va al cuadrado, luego multiplicado por la frecuencia simple, y toda esa operación de arriba debe ser sumada y luego dividida sobre n menos 1. Entonces vamos a ver los pasos para esto. Lo primero es que debe construir la columna de x sub y menos el promedio al cuadrado por la f sub i. Segundo, sumar esa columna. Tercero, sustituir los valores en la fórmula. Entonces vamos a construir esa columna ahora. Bien. Aquí voy a poner x sub i, perdón, menos el promedio al cuadrado por f sub i. Si yo lo voy a ayudar a hacer eso en Excel. Este valor, mire, este valor sería lo siguiente, sería algo así. El x sub i de esa clase es 0.5. 0.5. Menos el promedio que nos dio 3.4. Bien. Eso lo voy a elevar al cuadrado y luego lo tengo que multiplicar por la frecuencia simple de esa clase, que es 10. Por favor, alguien que vaya haciendo ese resultado. El segundo sería el x sub i de esa clase, que es 2.5. Menos el promedio, que sigue siendo el mismo para todo,
Eso lo voy a elevar al cuadrado y luego lo tengo que multiplicar por la frecuencia simple de esa clase, que es 15. Y eso tiene que hacerlo para todo lo demás. Vamos a ver, queda la primera. Vamos a ayudarlo. 84.1. 84.1. Lo hizo bien. Vamos a confirmar ese dato por lo menos. Sí, me dio eso mismo, profe. Ah, perfecto. Pues entonces vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que te da? 84.1. Ok. El segundo. 3.04. Profe, se salió mi internet. ¿Dónde sale el 3.4? El 3.4 sale, doctora, del promedio. Eso fue lo que calculamos abajo. Míralo aquí. Míralo aquí, el promedio. Este. Equibarra. $12.15 el segundo, profe. Sí. El tercero tiene que dar menos. Sí, 21.78. 21 puntos. 78. Ah, bueno, pasa que aquí hay 18, es decir, que tiene que ser más que esto. Uh-huh. 6.5. 67.27. Perfecto. Entonces ahora tiene que sumarme eso ahí, ¿verdad? Súmeme esa columna ahí. $185.3. Entonces vamos ahora a hacer la sustitución. Sustituir los valores en la fórmula. Entonces la fórmula está aquí. Tengo la fórmula. Entonces sería 185.3 sobre n menos 1. N me dio 50, entonces sería sobre 49. ¿Cuánto da eso? Entre 49. 3 puntos. ¿Cuánto de 78. decimales le dejo? 78, 16. 78. Entonces, oigan bien, miren esto. 3.78 niveles educativos al cuadrado. Ese es el resultado que da, ¿verdad? Como es los niveles educativos que estamos trabajando, entonces la varianza termina así. Y ese es el problema de la varianza, señor. Es decir, si usted tiene 3.78 niveles educativos, si usted lo redondea eso, ahora mismo no tiene sentido redondearlo, pero si usted lo redondeara, eso diera 4. ¿Verdad? Entonces, 4 al cuadrado, ¿cuánto te da? 4 por 4, 16. 16 no está en esa categoría. Miren aquí. 16 no está ahí porque la categoría más alta es 7. ¿Verdad? Entonces, sí, eso no tienes lógica. Eso no tiene lógica. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder resolver ese problema que está aquí, ¿puede repetir que eso no tiene que no se cortó cuando habló? No tiene lógica porque, por ejemplo, 3.8, 3.78, si tú lo redondeas, lo lleva a 4, ¿verdad? Pero fíjate que ese 4 va a estar al cuadrado.
Cuando tú multiplicas 4 por 4 te da 16. Y 16 no está en esta categoría. La categoría más alta es 7. ¿Lo ves? Entonces, eso es ilógico. Sí, eso es ilógico. Eso no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa? Es obligatorio hacer ese procedimiento para poder entonces ir al siguiente paso, que es el paso número 3. El paso número 3 calcula la desviación típica o estándar. Entonces, la desviación típica se define como la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué nos dio a nosotros la varianza? Bueno, la varianza nos dio 3.78 niveles educativos al cuadrado. Eso dio la varianza. Pero ¿qué pasa? Que usted no puede resolver esa raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí hay un valor numérico y aquí hay un valor no numérico. ¿Lo ven? Entonces, eso no se puede resolver a simple vista tan sencillo. Entonces, recuerden que en matemática le enseñaron, se lo voy a poner por aquí, que la raíz cuadrada de A por B era igual a la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B. ¿Se recuerdan eso? Me imagino que no. Que también la raíz cuadrada de A más B era igual a la raíz cuadrada de B de A más la raíz cuadrada de B. Y que también la raíz cuadrada de A menos B era igual a la raíz cuadrada de A menos la raíz cuadrada de B. Y que la raíz cuadrada de A sobre B era igual a la raíz cuadrada de A entre la raíz cuadrada de B. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos aquí. Aquí hay una multiplicación implícita. 3.78 está multiplicando a niveles educativos al cuadrado. Entonces, yo voy a hacer una distribución. Raíz cuadrada de 3.78 por la raíz cuadrada de niveles educativos al cuadrado. Entonces, ahora sí, alguien que me diga qué da la raíz cuadrada de 3.78. Entonces, en este caso, señores, ese radical se elimina con ese exponente. Y me queda entonces la raíz cuadrada de 3.78 niveles educativos. Entonces, la raíz cuadrada de 3.78, ¿qué da? 1.94. Niveles educativos. Entonces, si usted quiere 1.94 como clasifica para el redondeo, usted dice entonces que la desviación típica es igual a 2 niveles educativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa 2 niveles educativos? Que la diferencia que hay entre los empleados está en el segundo nivel educativo. ¿Y el segundo nivel educativo cuál era? Vamos a ver aquí. Secundaria. Primaria. ¿Sí? Hay una diferencia muy significativa en el grupo respecto a la primaria, respecto al segundo nivel educativo, que es la primaria. Ahora bien, esta no es la pregunta que te mandan a hacer. Lo que te piden es que calcule, que determine cuál es la diferencia porcentual. Diferencia porcentual.
Entonces, eso nos obliga ahora a ir al último paso. El paso 3, entonces este sería el paso 4. Que es calcular el coeficiente de variabilidad. Entonces, el coeficiente de variabilidad es igual a la desviación típica sobre el promedio multiplicado por 100. Entonces, la desviación típica me da 2 niveles educativos. Y recuerden que el promedio me dio 3.4 niveles educativos. Y eso por 100. Niveles educativos con niveles educativos se va. Y me queda 2 sobre 3.4 por 100. ¿Y qué me da eso, por favor? 58.82. 58. Sí. Oh, eso, 58 punto ¿cuánto? 82. Porcentaje. Ahora sí. Entonces ahora yo voy al paso número 5, que es la interpretación. Es la interpretación. El paso 5, que es la interpretación del resultado. Tenemos entonces que los empleados son diferentes en un 58.8% en los niveles educativos. Es decir, los empleados son diferentes en un 58.8% en los niveles educativos. Óigame bien, una diferencia totalmente exagerada. Es un grupo muy homogéneo, por lo que se considera un grupo muy heterogéneo. En su formación académica. Entonces, el último paso es la regla de decisión. Decisión. Entonces usted pone aquí, dado que el grupo sobrepasa el 20% de diferencia en los diferentes niveles educativos, se considera. Entonces vamos a ver la regla de decisión. Cuando eso sobrepasa el 20%, vamos a ver qué es lo que dice. Dice que si el grupo sobrepasa, ¿verdad?, el 20%,
se solicitará capacitación y entrenamiento. Ya ustedes saben que ese grupo, con carácter de urgencia, necesita capacitación y entrenamiento. Dado de que el grupo sobrepasa el 20% de diferencia en los diferentes niveles educativos, se recomienda con carácter de urgencia un programa de entrenamiento, capacitación y formación. Bien. Esa es la regla de decisión, dado de que el grupo sobrepasa el 20% de diferencia en los diferentes niveles educativos, se recomienda con carácter de urgencia un programa de entrenamiento, capacitación y formación. Preguntas. Bueno, ¿Qué le parece? ¿Están durmiendo? parecerá algo, sí. Estamos aquí, pero fue bastante complejo. Complejo, doctora, pero no complicado. Complejo y complicado No, no es lo mismo. Así es. Bien, entonces, si no hay preguntas, lógicamente que hay muchas preguntas, quizá hay muchos que se quedaron en el aire. El lunes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a completar el programa completo, porque a ese mismo ejercicio hay que aplicarle las dos siguientes medidas que están aquí, las que vimos arriba, ¿verdad? Que son la medida de asimetría y la medida de kurtosis, a ese mismo ejemplo. Entonces vamos a completar ese ejemplo completo con esas tres medidas, y cuando terminemos con este ejemplo aplicándole esas tres medidas, pues entonces vuelvo y hago otro ejemplo aplicándole las tres medidas. Y creo que con ese segundo ejemplo, pues entonces creo que ustedes podrán echar para adelante con ese tema. O podemos hacer también lo siguiente: el lunes hacer otro ejemplo pero aplicándole la medida de simetría, y hacer otro ejemplo aplicando la medida de kurtosis, y luego entonces repetimos de nuevo la ronda. Hacemos otro ejemplo con dispersión, otro ejemplo con simetría y otro ejemplo con kurtosis, como ustedes crean más conveniente. Yo supongo, profesor, que al momento de la práctica usted va a poner ejercicio con las tres medidas. Claro, doctor, si a un solo ejercicio yo le voy a mandar a calcular las tres medidas. No, entonces explíquenosla una a la vez. El lunes que usted explica, la próxima. El lunes, claro. Yo tengo clase. Sí, entonces no da la otra, no le da el ejemplo con otra medida, porque ya esa uno tiene el video ahí. Ok, entonces el lunes vamos a hacer otro ejemplo aplicando la medida de simetría y otro ejemplo aplicando la medida de kurtosis. Correcto. No hay problema. Creo que está grabando. Alguien está grabando. Al final eso es lo mismo. Dígamelo. No es mejor que usted termine de hacer los tres pasos a ese ejemplo ya, porque ya está comenzado ese, vamos a terminar ese. Yo pienso que es lo correcto, porque a ese mismo ejemplo le podemos aplicar la simetría y le podemos aplicar la kurtosis. Exactamente, vamos a terminar ese. Yo no sé, como ustedes quieran. A mí me da igual. ¿Qué usted dice, Yanna? Sí, está bien así. A ese mismo ejemplo le aplicamos cada una de las diferentes medidas que tenemos que calcular. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que el lunes le vamos a aplicar la simetría y la kurtosis a ese mismo ejemplo. Y el miércoles, entonces hacemos otro ejemplo aplicándole las tres medidas a otro ejemplo. ¿De acuerdo?
Ok. Bien. Sí, porque Entonces, así nosotros vamos teniendo idea de a qué tipo de problemática que tengamos que investigar se le pueden aplicar esos cálculos. claro, porque fíjate bien, la medida de dispersión te dice qué tan iguales o qué tan desiguales son los datos, ¿verdad? La medida de dispersión. Es decir, cuando la varianza te da 0, todos los datos son iguales. Lo mismo. Ujú. Cuando la varianza comienza a darte diferente de 0, por encima de 0, significa que al menos uno de los datos son diferentes. Pero mire bien, la simetría lo que te dice es si esos datos se distribuyen de manera normal. Porque recuerden que estamos trabajando con los análisis exploratorios de los datos, como yo le dije al principio. Y la kurtosis es una representación gráfica de esa dispersión. Y si date cuenta que a nosotros nos dio un 58% de diferencia. Eso, la kurtosis nos lo vas a decir, pero en un gráfico que se llama así mismo, gráfico de kurtosis. Ujú. Señores, le digo una cosa. Oiga bien. Esto que yo le estoy dando a ustedes es una joya. ¿Usted sabe por qué es una joya? Porque es el mismo método que yo utilizo para darle clase a los investigadores. El mismo método. Es lo mismo, no vaya a pensar usted que un investigador por ahí que inventó cualquier cosa, utilizó elementos de la NASA o elementos de inframundo. No. Esta misma cosa que yo le estoy dando a ustedes. Esto mismo. Bien, ¿alguien iba a hacer una pregunta? No. Bueno, pues entonces la clase de hoy se la voy a subir a la plataforma ahora. A la plataforma. Descárguenla y estudien bien para que entonces el lunes, cuando sigamos con este mismo ejemplo, entonces ya sepan más o menos la idea y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces aprovechen el lunes y vamos a responder, ¿de acuerdo? Sí. Así que ya ustedes saben. Entonces fíjense bien, si avanzamos bien el lunes 26 vamos a concluir este ejemplo. El miércoles 28 damos otro ejemplo. Entonces yo le voy a subir la práctica. La práctica se la voy a subir. El 26, el lunes 26, le subo la práctica del tema 5. El 28 damos un repaso total del tema 5. Y el lunes 3 de mayo se están examinando del tema 5. El lunes 3 de mayo. Entonces, ¿Ese viene siendo el último clase, profesor? Estoy pensando que cuando viene a verse el último parcial, porque como el semestre se termina, creo que el 10, entonces es posible, muy posible, casi seguro, muy seguro, que el tema número 5 se lo mande a investigar como con un trabajo final con algunas condiciones muy puntuales. Bueno. ¿El 5 o el 6, profe? El tema 6, perdón. El tema 6 le mande a investigar ese tema con algunas especificaciones muy puntuales. Bueno, pero eso lo vamos a ver cuando terminemos el tema número 5. A ver cuántos días nos hace falta para el día 10, porque el 10 se cierra la clase. Entonces ya ustedes saben, hombre, ya estamos terminando. Estamos un 80% de la materia ya. 80% de la materia. Se supone que si estamos un 80% de la materia, usted debe tener 80% acumulado de la nota. Ya usted sabe por dónde usted anda, más o menos, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Me falta corregir, pero más o menos usted tiene una idea. Usted tiene más o menos una idea. Así que ya ustedes saben, jóvenes. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bien. Ok. Ya ustedes saben. Gracias. Buenas noches. Buenas, profe. Ok.